Muy buenas tardes para todos. Son las 6 de la tarde en punto de hoy, 24 de junio, y damos comienzo a un nuevo foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. No sin antes saludarlos, agradecerles por estar aquí con nosotros y desearles que se encuentren muy bien junto con sus familias. Hoy vamos a tratar el tema controversias procesales de actualidad. Nos acompañan 4 miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, todos profesores universitarios muy reconocidos, con muchísima experiencia en los temas que van a tratar, a quienes les agradecemos también pues la preparación y la disposición por exponer sus conocimientos en este foro. Ellos son Luis Guillermo Acero Gallego, quien se ocupará del tema máximas de la experiencia y valoración probatoria, el profesor Horacio Cruz Tejada, que va a tratar el tema del recurso de apelación, sus controversias, que son muy interesantes. Luego viene la doctora María Julia Figueredo Vivas, que va a ocuparse del tema prescripción y caducidad, además en relación con los decretos recientemente expedidos. Y para cerrar tenemos al profesor Ramón Antonio Peláez Hernández, que va a tratar el tema oralidad versus escrituralidad en la segunda instancia. Bienvenidos todos. Le damos entonces para empezar la palabra a Luis Guillermo Acero Gallego. Bienvenido, Luis Guillermo. Tienes la oportunidad de dirigirte a este público durante el tiempo de 20 minutos. Muchas gracias, doctor Ulises. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Le quiero agradecer al instituto, al doctor Jairo Parra, al doctor Ulises por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes en este tiempo algunas ideas sobre el tema de máximas de la experiencia. Voy a compartir una presentación. Bueno, mientras tanto, quiero hacer antes una introducción, darles algunas ideas de por qué escogí este tema a propósito de el tema de las máximas de la experiencia, a pesar de que ha sido una constante en estos últimos tiempos ocuparnos de otros temas, sobre todo relacionados con el tema de acceso a la justicia y todas las medidas que se han adoptado para el desarrollo de la virtualidad y el acceso a la administración de justicia. La idea es básicamente compartir algunas breves anotaciones sobre el tema de máximas, en razón a que pues ya hemos tenido muchas exposiciones muy claras, como las vamos a tener hoy también sobre estos mismos temas, de modo que pues me pareció importante compartir estas ideas sobre este tema que considero que nunca pasará de moda y que por el contrario siempre ameritará volver sobre él. El tema de máximas de la experiencia es un tema al cual solemos recurrir todos, como lo comenté con algunos de mis compañeros de panel, a quienes también saludo en el día de hoy. Todos solemos acudir al tema de máximas de la experiencia y aludimos al tema de máximas de la experiencia. En las decisiones judiciales se suele hacer alusión frecuentemente al tema de máximas de la experiencia. Es frecuente encontrar en las decisiones judiciales menciones como la que aparece allí en la diapositiva. Sin embargo, es poco frecuente hacer una profundización sobre estos conceptos. Básicamente, creo que es importante hacerse las siguientes preguntas transversales. ¿Qué son básicamente las máximas de la experiencia? ¿Para qué se usan y cómo se usan? Y sobre todo, me parece a mí que vale la pena hacer un análisis crítico sobre el uso práctico que se le ha dado al tema de máximas en la jurisprudencia, particularmente en la jurisprudencia nacional. Unas breves notas referentes a los modelos de valoración que creo que todos conocemos muy bien. Los diferentes modelos de valoración varían dependiendo de la injerencia que pueda tener el legislador en la valoración. No existen modelos puros, libres de injerencia o con total injerencia, sino que se orientan los diferentes modelos de valoración probatoria en uno u otro sentido. Nosotros, como es bien conocido, pues tenemos un sistema de valoración libre con una injerencia mínima del legislador en la medida en que pues entiende que salvo algunos temas puntuales, la valoración recae fundamentalmente en la actividad racional del juez. ¿Por qué hago esta anotación antes de entrar al tema propiamente dicho de las máximas? Porque es importante considerar que el tema de máximas de la experiencia
resultan compatibles si se concibe la sana crítica, que es nuestro paradigma de valoración, según un modelo racionalista, al cual ya se ha hecho alusión en algunos foros del pasado del instituto. ¿Qué quiere decir en resumen que haya un modelo racionalista? Modelo de racionalista, aparte de la base efectivamente de que la valoración de las pruebas sea libre, de que el fin de las pruebas es evidentemente la búsqueda de la verdad, que la obtención del resultado sea susceptible o sea posible explicar en temas, el tema concerniente al hallazgo que se haya podido obtener en el proceso de modo racional en términos de probabilidad, y que esa explicación el juez la pueda brindar de manera clara, de forma tal que sea posible controlar a posteriori. Bien, en temas de máximas de la experiencia, pues es inevitable hacer referencia a Friedrich Stein, un autor que creo que todos conocemos. Es un autor al cual se suele recurrir como digamos, el mentor o el padre, por lo menos del nombre máximas de la experiencia. Digamos, ha habido otros autores que también se han encargado del tema, pero creo que es un lugar común señalar que él fue, digamos, el primero que puso sobre la mesa la necesidad de hacer un análisis profundo sobre estos aspectos. De modo que me parece importante recordar algunas ideas que ha expuesto en su obra este autor. Es muy importante porque me parece que siguen teniendo vigencia hoy en día. Básicamente podemos decir lo siguiente acerca de las ideas de Stein. Él dice, en el razonamiento judicial hay dos tipos de análisis que hace el juez. Uno, el análisis propiamente jurídico, y dos, el razonamiento fáctico, que son diferentes aun cuando en algún punto pueden llegar a tener convergencia. El razonamiento fáctico, dice Stein, básicamente consiste en lo siguiente. Él dice, hay unos juicios de hecho sobre unos acontecimientos en particular. Esos juicios de hecho son o no son nada distinto de una conclusión que proviene de una cadena de subsunciones. ¿A qué se refiere él? La cadena de subsunciones, según Stein, es el hecho de comparar una premisa menor fáctica, él la llama así, con una premisa mayor fáctica. ¿Y qué es una premisa mayor fáctica? Es una generalización sobre unas circunstancias que con base en la observación de hechos particulares se supone que, digamos, hacen previsible o permiten prever cómo van a suceder esos hechos en el futuro. Esas premisas mayores fácticas él las denomina precisamente reglas de la vida o máximas de la experiencia. Ese es el origen de las famosas máximas de la experiencia, que también él las llama reglas de la vida. Pero es importante señalar que él dice, mire, yo propongo este nombre, máximas de la experiencia, salvo que a alguien se le ocurra un nombre mejor. Según Stein, el uso es ilimitado, es un uso que fundamentalmente se orienta o se encuadra en el tema de valoración de las pruebas. Pero, por ejemplo, un ejemplo que él pone en su obra es el siguiente. ¿Por qué podemos llegar a la conclusión, por ejemplo, de que un testigo puede no ser creíble? Fíjense, la premisa menor en ese caso sería que el testigo es pariente de una de las partes del proceso. Podemos acudir a una premisa mayor fáctica, según la cual es usual que los testigos que declaren en un proceso declaren en favor de la parte con quien tienen ese parentesco. La conclusión sería, el testigo no tiene credibilidad. Ahí quedaría, digamos, en evidencia, según Stein, el uso que se le puede dar a las máximas de la experiencia. Una explicación acerca de cuál es el origen, digamos, de la generalización o de la máxima, la ofrece Stein de la siguiente manera. Él dice, podemos observar una serie de fenómenos cotidianos, basta con que observemos uno, no hay necesidad de que se observe todos los días el mismo fenómeno, y a partir de esa observación podemos llegar a una conclusión a partir de la inducción de que es previsible de que, dadas las mismas condiciones en las cuales ocurrió el primer fenómeno, en el futuro el fenómeno se desenvuelva de la manera prevista. Por ejemplo, si observamos que a nivel del mar el agua hierve a 100 grados, pues es normal que concluyamos que en el futuro el agua tendrá ese mismo punto de ebullición a nivel del mar. La observación nos permite llegar a esa conclusión general a través de la inducción. Este es un tema muy interesante porque en algún punto debemos dar el salto hacia la generalización o hacia la construcción de la máxima, y según Stein, como ya lo mencioné, esa forma de hacer esa construcción es la inducción. Y esto nos plantea
un asunto muy interesante que ha sido debatido por muchos autores a nivel filosófico también, y es si la inducción es un método válido de conocimiento. ¿Por qué hay que hacerse esta pregunta? Porque el hecho de que observemos un evento o muchos eventos que se suceden de determinada manera, lo cual nos permite llegar a una conclusión, como que, por ejemplo, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados, pues no nos garantiza que en el 100% de los casos las cosas vayan a suceder así. Pero sí nos permite por lo menos inferir que hay una alta probabilidad de que así sea. Eso tiene mucha relevancia porque esa es la manera en la que se construyen las conclusiones de las decisiones judiciales, con base en la inducción. Con base en una serie de medios probatorios se puede llegar a la conclusión de que cierta hipótesis es la que resulta creíble o que tiene suficiente fundamento por sobre las demás hipótesis. La inducción ha sido objeto de análisis y de críticas, pero pues digamos que hemos llegado a una conclusión en la cual se puede considerar que es un método válido siempre y cuando se tenga en cuenta que la conclusión está en términos de probabilidad. Según Stein, el conocimiento de la máxima surge de la observación, pero es importante mencionar que también menciona otros medios como por ejemplo la transmisión que se puede obtener del conocimiento o incluso a través de la prueba pericial. Bien, a partir de esas ideas podemos analizar el uso práctico que se le puede dar o se le ha dado al uso a las máximas, de la experiencia, por lo menos a nivel nacional. En el medio nacional, haciendo, digamos, un resumen de las posiciones doctrinales y sobre todo jurisprudenciales, el origen del conocimiento del cual surgiría las máximas de la experiencia, pues es la propia experiencia del observador o del juez y también el sentido común. Sin embargo, hay que advertir desde ya que señalar que la experiencia sea el origen único del conocimiento o el origen primordial del conocimiento, la experiencia del propio observador que construye la máxima, pues permite que haga aparición el riesgo de que pueda haber sesgos o prejuicios en la construcción de la máxima de la experiencia. Ya nos vamos a referir a cuáles pueden ser las consecuencias de esos riesgos. Hay que hacerse unas preguntas críticas que no están de más. Siempre que uno esté enfrente de una máxima de la experiencia, sea que la esté empleando como operador judicial o esté recibiendo uno en la decisión judicial el uso de una máxima, siempre creo yo que es importante hacerse estas preguntas. ¿Cuál es el fundamento cognoscitivo de la máxima? Es decir, ¿de dónde ha surgido esa máxima de la experiencia? ¿Cuál es el origen de la misma? ¿Cuál es el origen o de dónde ha surgido la información para construir esa máxima? Al respecto, para responder esas preguntas críticas, digamos que hay que señalar lo siguiente. Autores más recientes, como por ejemplo Michele Tarufo, han hecho un análisis muy interesante que se dirige en el siguiente sentido, y es, en toda máxima, si se observa bien, en toda máxima de la experiencia subyace una generalización. Una generalización es un enunciado que se redacta de forma tal o está elaborado de forma tal que en él quepan un sinnúmero de casos semejantes a su descripción. Entonces, estos autores, como por ejemplo Tarufo, dicen, pues preguntémonos si las generalizaciones que subyacen a las máximas que se emplean en el uso cotidiano son o no una generalización válida. ¿A qué se refiere estos autores o a qué se refiere Tarufo? Dice, por ejemplo, hay máximas que se basan en reglas o en hechos de la naturaleza o en hechos científicamente comprobados. Por ejemplo, los seres humanos no pueden respirar debajo del agua. ¿Cuál es el fundamento cognoscitivo de esta máxima en el fondo de la cual existe una generalización? Pues el fundamento cognoscitivo es el hecho de la naturaleza o hechos científicamente comprobados y no la experiencia misma. Es decir, es cierto que podemos ver que las personas no pueden respirar debajo del agua, pero el fundamento cognoscitivo es el hecho de la naturaleza y no propiamente la observación. Hay otras generalizaciones que para Tarufo, por ejemplo, también son válidas, como las que son frecuentistas. Las generalizaciones frecuentistas hacen referencia a que un caso se repite X número de veces y es válido usar este tipo de generalizaciones siempre y cuando se tenga en cuenta la frecuencia y la disposición que hay para usarla de conformidad con el número de casos que se repiten. Sin embargo, los autores recientes advierten,
Hay generalizaciones que no tienen los fundamentos a los que nos acabamos de referir y por lo que es necesario hacer un uso cuidadoso de ellas y en lo posible incluso no usarlas. Por ejemplo, hay máximas de la experiencia que se basan en generalizaciones cuyos fundamentos son solo creencias sociales o personales del observador. Hay otras incluso generalizaciones o máximas que se basan en prejuicios sociales o raciales, etcétera, que tampoco podrían ser empleadas. Las primeras se denominan o se les denomina generalizaciones espurias y estas generalizaciones radicalmente espurias. Bien, ¿cuál es el problema del uso tradicional? El uso tradicional que se nota en la jurisprudencia, por lo menos en la jurisprudencia nacional, es que hay una indeterminación de la fuente, es decir, se hace alusión a las máximas de la experiencia, pero no se indica de dónde ha surgido esa máxima. Y el problema de ello es que no se puede verificar la validez de la máxima. Hay una indeterminación en el contenido de la máxima misma, es decir, se suele apelar a las máximas, pero no se dice explícitamente cuál sería el contenido de esas máximas. Y el problema de hacer el uso de esta manera de las máximas o generalizaciones, pues es que hay un riesgo de que se empleen generalizaciones no válidas, como las que acabamos de mencionar, es decir, generalizaciones espurias o radicalmente espurias. Ese es un ejemplo de la vida real, un caso cualquiera de la jurisprudencia nacional, en el que en una sentencia la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sede de casación, concluyó que había un fenómeno de simulación absoluta en un contrato. Se dijo, el precio que las partes pactaron es irrisorio. Hay una relación familiar entre las partes y el vendedor conservó la posesión. Entonces, la Corte señala lo que transcribí allí en la diapositiva, dice, y con base en la sana crítica y en las máximas de la experiencia, ello permite inferir que el negocio es absolutamente simulado. Es importante hacerse las siguientes preguntas críticas. ¿Cuál es la máxima que la Corte señala? Uno alcanza a inferir más o menos, o a intuir más bien, cuál sería la máxima que se empleó, pero la Corte no lo señala. Pero además de todo, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde salió la máxima? ¿Cuál es su contenido? ¿Y cuál es el fundamento de esta máxima? Ustedes dirán que esto que tiene de problemático, pero realmente si se ponen a analizar desde el punto de vista crítico esta decisión, uno podría concluir que esa máxima pues no tendría fundamento científico ni empírico y sería una creencia social. ¿Cuál es el problema de usar indebidamente las máximas o las generalizaciones que subyacen a las máximas? Ese tema es muy importante porque tiene que ver con cuál finalmente es el rol que las máximas o generalizaciones, estoy usando las dos expresiones como si fueran sinónimos, por lo que ya mencioné, en el sentido de que toda máxima está soportada o a ella subyace una generalización. Bien, modernamente se ha resaltado este papel. En el razonamiento judicial, particularmente en el análisis de las pruebas, y es donde entra en juego el tema de la valoración, las generalizaciones se usan de la siguiente forma. Las pruebas, por ejemplo, una declaración de un testigo, como está allí en la diapositiva, arrojan determinada información sobre la ocurrencia de unos hechos. El hecho de que un testigo declare que sucedió el hecho B no significa que el hecho B sucedió. No tenemos manera de saber a ciencia cierta si el hecho B sucedió, pero sí podemos inferir de la declaración del testigo que el hecho B sucedió, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Que el razonamiento que empleamos para analizar las pruebas y para valorarlas es un razonamiento inferencial. Y en ese razonamiento inferencial lo importante es que las máximas o generalizaciones, como también se les puede llamar, son nada menos que el pegamento que hay en esa cadena de inferencias. Entonces, a partir, por ejemplo, de la declaración de un testigo de que tal hecho sucedió, usamos una generalización, por ejemplo, una que podría ser del orden de algo así como una declaración rendida en tales y tales circunstancias hace que la declaración sea creíble porque, por ejemplo, la declaración no es contradictoria, etcétera. El testigo ofrece condiciones de credibilidad. Luego, la conclusión es que sea altamente probable que el hecho B existió. De modo que
el papel de las generalizaciones en el tema de la valoración es fundamental porque, insisto, consiste nada menos y nada más que en el pegante de las inferencias que van desde las pruebas, que son los hechos, digamos, conocidos que tenemos enfrente, como la declaración de un testigo, hasta las conclusiones acerca de si probablemente los hechos existieron de acuerdo con la información que arrojen los medios de prueba. Igualítico sucede con los indicios. Este tema ya se analizó en una sesión pasada del foro, creo que la doctora Mónica lo explicó con suficiente claridad y tuvimos oportunidad de asistir a un debate muy interesante con otros de los expositores, pero a lo que voy es que el análisis es igual, es exactamente igual. Tenemos un hecho conocido, que es el hecho X, ¿y por qué llegamos a la existencia del hecho conocido? Porque hay un razonamiento inferencial y dentro del cual, como pegante, se encuentra el uso de una generalización. Dada la existencia de un hecho X, se puede inferir la existencia de un hecho Y. El esquema es básicamente similar. Por eso uno puede concluir que no hay diferencias sustanciales entre el razonamiento inferencial que se emplea en cualquiera de las otras pruebas o cualquiera de los otros medios de prueba como los testimonios o las declaraciones o inclusive los documentos y el razonamiento inferencial que se emplea en los indicios. Bien, ¿qué pasaría si usáramos una generalización de las que no se deben emplear? Por ejemplo, una generalización espuria, una generalización o incluso radicalmente espuria, basada, por ejemplo, en un prejuicio social. Por ejemplo, una generalización del orden de la declaración de determinada persona que pertenezca a cierta grupo social o que tenga cierta condición social es una declaración que no es creíble. Esa obviamente es una generalización radicalmente espuria porque no solo no tiene fundamento, sino que está basada en un prejuicio de quien elabora o usa la generalización. Bien, si la persona declara, la persona pertenece a ese grupo social que supuestamente carece de credibilidad y el juez excluye esa declaración, pues fíjense ustedes que está usando de forma inadecuada una generalización. Estas son las consecuencias indeseables que tendría el uso de generalizaciones no válidas. Bien. Con base en lo anterior podemos concluir lo siguiente. Para concluir, algunas recomendaciones que ofrecen autores recientes. Sería recomendable el uso de generalizaciones, pero que no se basen solo en la experiencia del observador o en creencias sociales. Esto implica necesariamente excluir generalizaciones espurias o radicalmente espurias, como las acabamos de mencionar, y por ende preferir generalizaciones con fundamento científico o empírico comprobado o algún tipo de fundamento. Pero para ello es fundamental que en las decisiones judiciales de instancia o en las altas cortes o digamos, en las corporaciones de cierre, pues en las decisiones judiciales se explicite el uso de las máximas o de las generalizaciones. Es muy importante porque así se puede analizar cuál fue el análisis que se hizo, se puede determinar el análisis y es posible controlar a posteriori ese razonamiento inferencial para ver si está mal empleado o bien empleado o si se usó una generalización espuria o no. Doctor Ulises, hasta aquí mi intervención. Mil gracias. Bueno, muy amable, doctor Luis Guillermo, muy interesante su exposición sobre las máximas de la experiencia. Al final le formularemos las preguntas que están empezando a llegar sobre ese tema. El segundo panelista es el doctor Horacio Cruz Tejada, como ya lo había anunciado, y además trae un tema de palpitante actualidad, que es el recurso de apelación. Bienvenido, Horacio. Gracias, profesor Ulises. Un saludo a todos los compañeros, amigos de la mesa, del panel, todos los miembros que están conectados y desde luego a todo el público que está conectado a través de Facebook, nos está escuchando en este momento. El tema que vamos a conversar hace referencia a algunas situaciones, controversias en materia de recurso de apelación que me parece importante destacar. Si bien ya se han tratado de pronto en algunos foros, en otros foros, pues yo creo que es importante rescatar algunas situaciones, algunos puntos. El decreto 806 del 4 de junio que ya entró en vigencia desde la fecha de su promulgación, buscó implementar o buscó apoyar el uso de las tecnologías de la información en las diferentes actuaciones judiciales y buscó agilizar también o plantear mecanismos para agilizar
y flexibilizar la atención a los usuarios de la Administración de Justicia. Y entre todas estas medidas hizo unas reformas, unos ajustes, si se quiere, o modificaciones al recurso de apelación en materia civil y de familia. Sobre eso me voy a centrar. Ahora, el punto de partida de mi intervención aquí debe, digamos, centrarse en lo siguiente. ¿Cómo o qué injerencia tiene la aplicación del decreto para los recursos ya interpuestos? ¿Qué normas son aplicables para los recursos interpuestos o cuyo trámite inició antes del 4 de junio de 2020? Y sobre eso ya se han debatido, se han planteado dos tesis. La primera de ellas, a mi modo de ver equivocada, consiste en que debe aplicarse para todos los recursos en trámite, es decir, todos los recursos interpuestos antes del 4 de junio, debe aplicarse las normas del artículo 14 del decreto. Y la segunda tesis implica que solamente debe aplicarse para los recursos interpuestos con posterioridad al 4 de junio. ¿Y por qué sostengo que la segunda tesis, a mi modo de ver, es la correcta? El decreto no trae una norma especial en materia de tránsito de legislación. Aquí tenemos que acudir, tenemos que aplicar las reglas generales que están dispuestas en el artículo 40 de la ley 153 de 1887. Y esta norma es muy clara en señalarnos cómo opera o cómo aplica en el tiempo la ley procesal. Tenemos claro que esta norma también tiene como propósito no sorprender a las partes, generarles tranquilidad en las reglas de juego respecto de los actos procesales ya iniciados o en este caso frente a los recursos ya interpuestos. Entonces, ¿qué nos dice este artículo 40? Que de hecho, pues hay que recordar que fue modificado por el artículo 624 del Código General del Proceso. Entonces, el artículo 40 de la ley 153 nos plantea en primera medida que la ley procesal pues rige hacia el futuro. Eso implica que la ley procesal no sea retroactiva, de manera que todos los procesos o actuaciones finalizadas, audiencias finiquitadas, términos vencidos y demás, pues no se van a ver afectadas de ninguna manera, conservan plena eficacia. De manera que los actos procesales no iniciados serán ejecutados en su integridad por la nueva ley o en este caso por el decreto 806. Sin embargo, ese artículo 40 trae un fenómeno muy importante, un fenómeno de ultraactividad excepcional que implica que aquellos recursos ya interpuestos, aquellos recursos que se interpusieron antes de la entrada en vigencia de una ley, en este caso del decreto, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, es decir, por las reglas del Código General del Proceso. Entonces, para recoger aquí, recursos interpuestos antes del 4 de junio de 2020 se tramitarán en su integridad por las reglas del Código General del Proceso. Quiere ello decir que la sustentación del recurso, haya o no haya práctica de pruebas en segunda instancia, que es un evento excepcional también, hay unas hipótesis taxativas señaladas en el artículo 327, sin perjuicio de la facultad oficiosa del juez, será evacuado de esa sustentación, se agotará o se llevará a cabo en audiencia, escenario en el cual también se discorrerá el traslado del recurso y se dictará la respectiva sentencia. Lo único que tendrá incidencia, quizás el decreto en este caso, es la aplicación de los medios tecnológicos para el desarrollo de la audiencia. No podrá haber entonces, sobre pretexto de que tenemos, digamos, la aplicación integral del Código General del Proceso, ¿tendremos que aplicar entonces la presencialidad como norma general? No. En este caso, pues tendremos que acudir a las herramientas tecnológicas para llevar a cabo la audiencia de sustentación y fallo. De manera que ese es el punto, digamos, a precisar frente a los recursos ya interpuestos. Y en consecuencia, entonces, los nuevos recursos, los recursos interpuestos con posterioridad a la entrada en vigencia del decreto, pues desde luego que se regirán en su plenitud por las normas del decreto, que plantea allí una situación particular. Por un lado, digamos, ya sobre ese aspecto también se va a referir más adelante el profesor Ramón Antonio. En el evento en que no haya práctica probatoria en segunda instancia, pues la sustentación será por la metodología escrita, de igual manera se correrá traslado a través de la metodología escrita y se dictará sentencia por escrito. Contrario censo, si hay práctica probatoria en segunda instancia,
habrá lugar entonces a la convocatoria a audiencia para sustentar el recurso en este escenario y allí resolver, pues, tomar la decisión de voto. Ahora bien, ¿sufre alguna modificación el trámite de la apelación contra autos? Si bien el decreto no se refirió a la apelación contra autos, a mí me parece que sí tiene alguna incidencia. Tenemos claro que la interposición del recurso, la sustentación del recurso, el traslado del recurso de apelación contra autos es un trámite, como lo señala el código en el proceso, que se surta ante el juez de primera instancia. El juez de segunda instancia sencillamente resolverá de plano el recurso. Esas reglas no se modifican. Donde yo sí creo que tiene incidencia es en dos puntos. Por un lado, en materia de traslados. El artículo 326 del Código General del Proceso nos señala que el traslado del recurso de apelación contra un auto se surtirá bajo las reglas del artículo 110, es decir, un trámite secretarial, un traslado secretarial bajo un fenómeno de presencialidad. Esta norma fue pensada para una hipótesis o para una situación de presencialidad. Tenemos claro que la excepcionalidad en estos momentos de confinamiento es la comparecencia a los juzgados, a los estrados judiciales, de manera que en este escenario creo yo que sí es necesario aplicar las reglas del decreto, tal como lo señala el artículo 9 frente a los traslados por medios virtuales o incluso apoyado en el evento en el cual la parte ha sustentado el recurso, el apelante ha sustentado el recurso y ha compartido por el canal digital, por el correo electrónico, la sustentación del recurso a la contraparte, debe surtirse el traslado por ese mecanismo tal como lo señala el artículo 9. Esa es la primera injerencia o la incidencia que tiene el decreto en materia de apelación contra autos. Y la segunda, me parece a mí que también es muy importante plantearla, y es en el tema de la expedición de copias. El artículo 324 nos señala que para el trámite, si hay lugar a la expedición de copias para el trámite de la apelación, la parte apelante tiene un plazo, tiene un término para pagar estas copias, so pena de declararle ciertos recursos. Esta es una consecuencia bastante pues fuerte, negativa para la parte. El no pago de las copias pues genera la declaratoria de cierto de su recurso. En estos tiempos en los cuales se excepciona la presencialidad y en los cuales se apunta a la virtualidad, creo yo que resulta innecesario la expedición de copias físicas o ordenar el pago de copias físicas, de manera que será una norma que debe quedar en desuso. Será una situación excepcional cuando seguramente excepcionalmente no pueda digitalizarse el expediente, no pueda plantearse por unos canales electrónicos, pues ordenará el pago de determinadas piezas procesales, pero yo creo que será un evento excepcional y aún así se deben disponer canales para que el apelante se le facilite el pago de esos determinados aranceles por copias, no acudir a la presencialidad. Ese es un punto que me parece que resulta importante también, de manera que sí tiene injerencia en el trámite de la apelación contra autos. Ahora bien, en materia de apelación de sentencias, nos preguntamos si existe algún cambio frente a las reglas de concesión del recurso, de admisión del recurso, o frente a la carga de formulación de los reparos. Y en estos puntos, pues hay que decirlo de manera clara que no existen ninguna modificaciones, no existe ninguna alteración a las reglas de interposición y de concesión del recurso en primera instancia en materia de apelación de sentencia, como tampoco a la carga de formulación de reparos. Pero aquí yo quiero precisar un aspecto y es algo que he venido observando también en algunos jueces, algunos criterios que a mi modo de ver resultan equivocados, y es lo siguiente. El artículo 322 nos plantea que cuando la sentencia es proferida en audiencia, la parte interesada puede interponer, o debe interponer recurso en ese momento, claro está, pero puede formular los reparos en ese momento o dentro de los 3 días siguientes. Y algunos lo han venido interpretando con que la parte debe escoger entre uno o el otro escenario. Yo creo que a la parte no hay que darle la opción de escoger. La parte tiene el derecho a tener los dos momentos, los dos escenarios. Yo perfectamente como apelante puedo tomar, hacer uso del espacio de la audiencia para formular una serie de reparos concretos
y reservarme el derecho para complementar esos reparos, para ajustarlos, para modificarlos, para adecuarlos dentro de los 3 días siguientes. Es el derecho de la parte finalmente. Y otro punto que también he venido observando en la práctica es que muchos jueces lo que hacen es condicionar la concesión del recurso a la formulación de los reparos. Si no los formulan en ese momento, en el momento de la audiencia, condicionan la concesión del recurso a la formulación de los reparos dentro de los 3 días siguientes. Son dos situaciones diferentes. Una es la concesión del recurso que debe darse en audiencia y otra la consecuencia ante la no formulación de reparos, que será declarar desierto el recurso. Será una situación completamente diferente. ¿Qué pasa con la apelación adhesiva? ¿Qué situaciones, digamos, problemáticas podrían encontrarse frente a la apelación adhesiva? Que si bien es cierto, no es la regla general, sí quedó regulado por el código, pero quedó mal regulado. Quedó de alguna manera huérfana de regulación. Si ustedes se ponen a mirar, se ponen a revisar cuáles son las reglas en materia de apelación adhesiva, solamente encontramos una norma y es lo que dispone el parágrafo del artículo 322. Y el parágrafo del artículo 322 solamente nos refiere a la oportunidad para adherirnos al recurso. ¿En qué consiste la apelación adhesiva? O sea, que cabe precisar, procede tanto contra autos como contra sentencia. Así no lo diga la norma, es claro señalar que la apelación adhesiva procede contra los dos escenarios. Ahora bien, en materia de sentencia, ¿qué pasa? El artículo 322 no plantea cuál es el trámite a seguir, cuáles son las reglas de juego a seguir. Sencillamente nos señala que tenemos la oportunidad para adherirnos al recurso hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso. Hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso, situación que se da ante el juez de segunda instancia. Dice el parágrafo que en materia de apelación adhesiva, cuando la parte quiere adherirse al recurso, cuando el apelante, quien no apeló oportunamente, quien no interpuso el recurso oportunamente, pero la decisión parcialmente le resulta desfavorable, se puede adherir al recurso de la contraparte hasta esa oportunidad y tendrá que remitirse a las reglas previstas en el numeral tercero del artículo 322. Y ahí en el numeral tercero del artículo 322 nos señala que debe formular los respectivos reparos. Aquí hay quienes sostienen que no hay que formular reparos cuando se formula la apelación adhesiva, como quiera que el artículo 328 nos plantea una competencia amplia frente a la apelación adhesiva, una competencia amplia del juez de segunda instancia. Yo quiero precisar acá que por expresa remisión del artículo del parágrafo del 322 al numeral tercero, sí es necesario formular reparos por parte de quien se adhiere al recurso. Y eso también, digamos, apunta a garantizar un derecho del apelante principal. Es que el apelante principal tiene el derecho a conocer las razones por las cuales el apelante quien no se adhirió al recurso, quien no formuló el recurso, ahorita se está adhiriendo. Tiene el derecho a conocer esas razones para identificar o para tomar la decisión si decide seguir adelante con su recurso o decide llegar hasta este momento y desistir del recurso, porque recordemos que la apelación adhesiva sigue la suerte de la apelación principal, de manera que si el apelante principal de alguna manera desiste del recurso, pues la apelación adhesiva se cae. Entonces el apelante principal tiene el derecho a conocer las razones por las cuales quien se adhiere a su recurso lo está haciendo y por qué lo está haciendo. En ese orden de ideas debe haber una calificación por parte del juez de segunda instancia frente a esa apelación adhesiva y admitir ese trámite para efectos de que en el auto que admite la apelación adhesiva, el apelante principal conozca esos reparos. Y nada impide que en ese término se pueda pronunciar sobre tales reparos, como incluso hoy en día podría hacerse en materia de apelación de sentencias sin apelación adhesiva bajo las reglas del Código General del Proceso. No existe, hago un pequeño paréntesis, no existe
una regla o una norma que haga referencia al traslado de los reparos, no existe, solamente existe una norma que hace referencia al traslado de la sustentación del recurso en audiencia, pero nada impide que en el término de ejecutoria de la apelación, del auto que admite el recurso, el no apelante se pueda pronunciar sobre los reparos para efectos de que el juez de segunda instancia tenga los puntos de vista de ambas partes, tenga los puntos de vista tanto del apelante principal, sus reparos, como la manifestación del no apelante respecto de esos reparos y con base en eso pueda empezar a trabajar a fin de preparar ya la realización de la respectiva audiencia. Ahora, con base en el decreto 806, como tenemos dos trámites o tenemos dos situaciones dependiendo de la práctica de pruebas o no, pues debemos conectar acá entonces, volviendo al punto de la apelación adhesiva, debemos conectar entonces que una vez admitida esa apelación adhesiva, si no existió entonces una solicitud de pruebas, pues vendrá entonces una vez ejecutoriado ese auto, vendrá entonces el término de sustentación tanto de la apelación principal como de la apelación adhesiva. Será un término simultáneo. Será un término simultáneo para el apelante principal y para quien se adhiere al recurso. Vencido dicho término o haciendo uso del traslado del que las mismas partes han realizado con base en ese artículo 9º, podrán ejercerse entonces el cruce de, digamos, de comunicaciones, de memoriales para efectos de descorrer los respectivos traslados y así el juez de segunda instancia entonces entre a resolver el recurso. Bien, entonces son puntos, digamos, que hay que entrar a precisar en materia de apelación adhesiva. Ahora, finalmente, digamos, para ir cerrando aquí el punto, porque sé que el profesor Ramón Antonio también se va a pronunciar en relación con la sustentación del recurso en segunda instancia y a plantear un poco la tensión entre escrituralidad y oralidad, pues yo me planteo la siguiente pregunta. Tenemos entonces que el decreto apuntó a reactivar la administración de justicia, tenemos que el decreto apuntó a implementar los medios tecnológicos, tenemos que el decreto apuntó a flexibilizar, digamos, el acceso o la presencialidad del usuario de la administración de justicia en las sedes judiciales, a generar esa situación de forma excepcional. Yo me pregunto si todos estos propósitos se cumplen con la modificación que se hace al recurso de apelación o al trámite de recurso de apelación. Que hay que decirlo claramente, eso es una norma transitoria. Esto no implica una derogatoria del Código General ni de las normas del Código General. Implican una vigencia transitoria, como efectivamente lo ha dicho, lo plantea el decreto, una vigencia de 2 años. Vencidos esos 2 años, volvemos a aplicar las normas del Código General del Proceso, salvo que haya una ley ordinaria que se tramite en algún momento, a través de la cual se modifique o se derogue definitivamente ciertas normas del Código General del Proceso, pero eso no lo tenemos en este momento. Pero la pregunta mía es si estos propósitos que están planteados en el decreto buscan o se cumplen mejor con los ajustes o con las modificaciones o las reformas introducidas al recurso de apelación. ¿Será que la realización de audiencia, tal como la prevé el artículo 327 del Código General del Proceso, no podía realizarse a través de medios virtuales? ¿Será que el decreto presumió la dificultad de acceder a medios tecnológicos cuando por otro lado está reactivando o está fortaleciendo, privilegiando el uso de los medios tecnológicos? Quizás allí pueda haber un contrasentido, pero dejo abierta la pregunta para efectos de ya terminar mi intervención y quizás Ramón Antonio más adelante entre a responder esta inquietud. Muchas gracias, profesor Ulises. Muchas gracias, profesor Horacio. Excelente presentación. Además, plantea interrogantes muy interesantes en relación con un tema de mucha actualidad como es el del recurso de apelación. Doctora María Julia, le damos la bienvenida a este foro virtual del Instituto Colombiano de Derecho Procesal para que exponga usted el tema de prescripción y caducidad. Tiene la palabra por 20 minutos. Por favor, active el micrófono. No lo tiene activado, María Julia. Ahora sí. Buenas tardes. Gracias, doctor Ulises. Mi abrazo, mi cariño para el doctor Jairo Parra. Mi saludo para todas las personas que están en conectividad en esta sesión de tertulias jurídicas del Instituto. Bueno, yo
voy a tratar el tema de prescripción y caducidad ligado al paso del tiempo, los efectos del tiempo en las relaciones jurídicas y lo que concierne al paso del tiempo en la certeza del derecho. Yo me relevo de tratar el decreto 806 en específico sobre este punto. Quise ahondar más para hablar sobre la prescripción extintiva o liberatoria y los efectos en el derecho sustancial en relación con los efectos en el derecho procesal. Quiero comunicar para orientar a quienes están en el foro que en el seminario sobre reactivación de la justicia, el doctor Ulises Canosa trató en extenso el tema de prescripción y caducidad y en específico al decreto 806 al que se han referido mis compañeros. Por lo tanto, pues considero más oportuno no reiterar sobre estos puntos. Como a este foro se une bastante estudiante de pregrado, sí me interesa dejar muy en claro el concepto de prescripción, el concepto de caducidad, la regulación, los efectos, su objeto, su razón de ser, la importancia frente a las obligaciones, la importancia frente a los derechos patrimoniales y los derechos subjetivos. En una introducción valorativa sobre el tema, yo quiero decir que este es un asunto eminentemente ligado no solamente con seguridad jurídica, sino con un asunto de tutela judicial, de reconocimiento de derechos y que tiene una integración constitucional con el artículo 2 y el artículo 228 superior al referir de la protección de derechos. Bajo ese esquema parto por decir que la premisa general es que los derechos están protegidos por el Estado. Es la norma a orientar y la conducta a direccionar es el del cumplimiento de las obligaciones, el respaldo a la fe dada y el respaldo al cumplimiento de los contratos. Sin embargo, por razones de evolución normativa, de definición de derechos en el tiempo y de estabilización de las relaciones jurídicas, pues se hizo necesario incorporar figuras que pues no solamente las trae el Código Civil, sino que de antaño del derecho romano se venían tratando con una introducción más procesal que sustancial, sí, pero que ya estaban ahí vigentes. Yo debo decir que pues la estabilidad, la certeza en las relaciones jurídicas es un asunto importante. Y así como parto del planteamiento de que los derechos están reconocidos por el Estado, también debo decir que es que no hay obligaciones irredimibles y no hay acciones indefinidas en el tiempo, salvo algunos aspectos relacionados con derechos imprescriptibles como son los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas a los que escapa esta figura. En el Código General del Proceso, y para hacer una breve conexión con el decreto 806, se regula el tema de la interrupción de la prescripción y de la caducidad a partir de lo regulado en el artículo 94 y además se habla de la ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad. Como un foro, pues no vengo a leer las normas, simplemente hago la introducción para lo que posteriormente voy a explicarles sobre el tema. El tiempo en relación con la eficacia y la eficiencia de los derechos. El tiempo relacionado con la transfiguración del derecho. La relación entre el paso del tiempo y la seguridad jurídica para comprender la temporalidad de las relaciones jurídicas. El impacto de estas instituciones que son transversales y son de corte sustancial en cuanto a la prescripción extintiva y liberatoria, tiene un impacto en el orden público y en la paz social, en la armonía social, por eso digo, tiene un referente constitucional frente al Estado social y democrático del derecho. Pero, ¿qué es el tiempo? ¿Qué implica el tiempo? El tiempo es una fuerza a la que ningún ser humano puede sustraerse. Más que cualquier otra institución, la prescripción mide las relaciones del hombre con el tiempo y con el derecho. ¿Qué busco determinar? Busco determinar el influjo del transcurso del tiempo sobre las relaciones jurídicas.
¿Cuál es la razón de ser de la prescripción? ¿Cuál es el objeto de la prescripción? ¿En qué consiste? ¿Cómo opera? Hay que partir de la situación o el entendido que la razón de qué es el tiempo. El tiempo es un hecho jurídico que genera relaciones jurídicas por acción o por omisión. El derecho pierde su eficiencia por el paso del tiempo. Es la prescripción extintiva entendida como pérdida de la acción no ejercida, la prescripción liberatoria. Más adelante precisaré sobre un tema que antes de entrar al foro comentaba con el doctor Ulises y era el concerniente a los efectos de la prescripción extintiva y liberatoria. Si solo tiene efecto respecto de la acción o si también implica los efectos frente a la anulación del derecho sustancial. ¿Qué es y cómo se entiende la prescripción? ¿Por qué se da? ¿Por qué la necesidad de regularla? ¿Es la consecuencia de la inercia o el no ejercicio del derecho, que responde además a criterios de oportunidad entendidos como que todos los litigios no se pueden posponer indefinidamente? No hay obligaciones indeterminables ni indefinidas en el tiempo. Esto se da por funciones prácticas, que sería como la razón de ser de la figura de la prescripción extintiva o liberatoria. Es un tema directamente relacionado con la estabilidad y la certeza de las relaciones jurídicas. Las acciones están sometidas a un término de extinción, por lo que la pérdida del derecho se da por el silencio postergado por su titular. Es entonces un castigo a la inactividad. Pero no solamente se puede entender como una sanción o un castigo, sino como un modo de regular y definir en el tiempo en estabilidad y certeza los efectos con las relaciones jurídicas entre las personas. Hay derechos que son imprescriptibles y otras prescriptibles por naturaleza. Esta prescripción de la que le estoy hablando no opera frente a menores, frente a incapaces o frente a quienes están ausentes y están en imposibilidad de ejercer sus derechos. El principio general en materia de obligaciones y en materia de derechos patrimoniales es la prescriptibilidad de las acciones patrimoniales. En materia de obligaciones, la regla general es que son prescriptibles. El asunto es a qué medida y en qué medida transcurre el tiempo. Por razones prácticas tenemos que, pues, se reducen los medios a probar los hechos. En muchos casos hay que mirar cómo se comporta la persona, cómo se comporta común y corriente el ser humano. Por cuánto tiempo conserva alguien los recibos y otros documentos, por cuánto tiempo sobreviven los testigos como medios de prueba para acreditar el pago. Más cómodo resulta que buscar papeles o documentos, pues alegar la prescripción. La idea de perpetuidad de la pretensión y del derecho subyacente se vino a menos en obsequio del apremio de certeza y seguridad. Por razones de prácticas le resulta más cómodo y expedito invocar la extinción en la deuda por prescripción que aportar la prueba del pago único a varias cuotas. Quiero llamar a ustedes para seguir el artículo 1625 del Código Civil en relación con el artículo 2512 de la misma legislación. El artículo 1625 refiere sobre las formas de extinguir las obligaciones. Y dentro de las formas de extinguir las obligaciones en el numeral 10 dice que por prescripción. Luego, pues no es un asunto de innovación procesal ni de regulación de decretos más mozos o más jóvenes. Asimismo, en el artículo 2512 se habla de la prescripción como modo de adquirir las cosas ajenas y a su vez se dice que se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por prescripción. De tal manera
que integrando las dos normas, el artículo 1625, el artículo 2512, y sin desconocer lo previsto en el artículo 2513 sobre la necesidad de alegar la prescripción, pues se justifica de varias maneras precisar aspectos concernientes a la regulación que se hace sobre la entidad y las instituciones de prescripción liberatoria o prescripción extintiva. ¿Cuál es su relación con la caducidad? ¿Cómo se entiende y cómo se regula? En el paralelo que presentaba el doctor Ulises, pues las dos nociones, prescripción y caducidad, se dan como consecuencia por no ejercitar oportunamente un derecho y que consiste en la extinción de la acción y del derecho. ¿Qué es la caducidad? ¿Cómo se comprende la caducidad y cómo podríamos nosotros relacionarla con el tema de la prescripción extintiva? La caducidad es el plazo acordado por la ley, por convención o por autoridad judicial para el ejercicio de una acción o de un derecho. El tiempo de prescripción solo lo establece la ley y no se interrumpe. Prescripción y caducidad tienen en común la certeza del derecho. La caducidad conlleva el rechazo de la demanda conforme lo prevé el artículo 90 y además como lo desarrolla las normas que ya les había precisado del Código General del Proceso, artículo 94 y artículo 95. En la ley procesal y en la ley sustancial se regula bajo la misma óptica del transcurso del tiempo. En la ley procesal, pues se regula la manera como se interrumpe la prescripción y la inoperancia de la caducidad. Y en el Código Civil se regula lo concerniente a la suspensión de las prescripciones. Antes de ir concluyendo sobre el tema, yo quiero hacer evidente que este tema, como se planteaba en un comienzo, en lo concerniente a la estabilidad, certeza y eficiencia de las relaciones jurídicas, pues un asunto que está ligado también a una responsabilidad de las personas en la protección de sus derechos, la responsabilidad que tienen para ejercer las acciones. El Estado colombiano protege los derechos. En el artículo 89 y 85 de la Constitución Política se determina la necesidad de establecer acciones para proteger los derechos. Pero a su vez el ciudadano titular de esos derechos y por ende titular de las acciones para proteger sus derechos, tiene el deber de proceder con diligencia, con cuidado. Por eso en la Ley 791 del año 2002, en respuesta a la falta de atención en la protección de los derechos, se redujo enormemente los términos de prescripción. Y es la conducta a seguir o la orientación a darse, buscando hacer cada vez más responsables a las personas en la protección de su patrimonio, en la defensa de las obligaciones, en la protección de sus derechos. Conclusiones. El fundamento de la prescripción no solo en tutela del interés público, en la certeza del tratamiento de situaciones jurídicas, sino sobre todo en la tutela de intereses individuales contrapuestos al titular del derecho. El ejercicio tardío del derecho perturbará sin razón el orden público. No es posible alterar sus términos por decisión particular. Es indispensable por razones de tráfico jurídico y en razón de la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas, de claridad, de seguridad y paz jurídicas, de orden y paz social para sanear situaciones irregulares contractuales, como bien lo señala el maestro Valencia Sea en cita hecha por el doctor Inestrosa en su texto de prescripción extintiva. ¿Qué es entonces la prescripción? Es sin duda una medida de saneamiento y de seguridad de las relaciones jurídicas. Dos aspectos finales. Suspensión de la prescripción.
El artículo 2530 del Código Civil, modificado por la Ley 791 del 2003, habla que no corre en relación a las personas que decía menores, dementes, sordomudos, discapacitados. La renuncia a la prescripción por deudor principal no afecta a los terceros garantes, que es lo que regula el artículo 2516 del Código Civil. Al tema de qué es lo que se extingue, ya como un aspecto y sin perjuicio de ampliarlo en el tiempo de preguntas, qué es lo que se extingue en la prescripción y qué se extingue en la caducidad. Las dos figuras están relacionadas con el paso del tiempo. Yo considero que las dos instituciones están referidas al orden público. Hay intereses sociales comprometidos en estas entidades. En la caducidad se extingue el derecho y la acción. Y en la prescripción creo que también se extingue el derecho y la acción. El doctor Hernán Fabio López Blanco tiene la posición de que, pues como una vez que opera la prescripción y se alega, la obligación se torna natural, pues que no habría lugar a la extinción del derecho. Sin embargo, pues esta es una tesis contrapuesta a la expuesta por Nicolás Covielo, que es un tratadista mexicano, y es una tesis contrapuesta a la que se encuentra en el libro de la prescripción extintiva del doctor Fernando Inestrosa en la página 64, donde concluye que a lo que se agrega que no se trata apenas de privar del derecho de tutela, prescindir de responsabilidad ajena, sino más de la afectación del derecho, de su extinción misma. Surge aquí la controversia y puede sostenerse que pues como no habría lugar frente a una obligación natural y un eventual reconocimiento o pago posterior a alegar un reconocimiento sin causa, que a partir del mismo Código Civil, entonces en la prescripción, a diferencia de la caducidad, se da la extinción de la acción pero no del derecho. Mi planteamiento es que se dan los dos efectos en ambas instituciones. ¿Cuál es la legitimación para invocar y para declarar la prescripción? El artículo 2513 del Código Civil, y en esto armoniza con el artículo 278 y 282 del Código General del Proceso, determina que la prescripción extintiva o liberatoria pues debe ser alegada. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. Esta es precisamente la situación por la cual, no obstante lo previsto en el artículo 278 respecto de la obligación de control de legalidad y respuesta a la eficiencia, a la celeridad, como principios generales de la administración de justicia y como respuesta a principios generales del derecho como el de economía procesal, pese a lo dispuesto en el artículo 278, dándole viabilidad a la sentencia anticipada, en el artículo 282 inmediatamente se recuerda lo ya desarrollado referente a que la prescripción debe necesariamente ser alegada. Concluyo diciendo que conforme a la ley 791, la prescripción puede ser invocada no solamente por vía exceptiva, como contradicción a la pretensión y al derecho invocado por el demandante, sino que prescripción extintiva o prescripción adquisitiva a la luz del artículo 2512 a 2515 del Código Civil puede ser alegada como excepción o puede ser alegada como acción. Incluso para evitar esas circunstancias de que la prescripción no extingue el derecho, una persona o el deudor en beneficio del cual se genera la prescripción, que es el legitimado para alegarla, bien puede plantear también como acción para que de una vez por todas se defina la terminación o definición de su derecho y no haya lugar a revisarlo posteriormente. La caducidad, prescripción y caducidad tienen en común la certeza del derecho. La caducidad conlleva el rechazo de la demanda. La prescripción exige alegarla, ya lo precisé.
la caducidad no es susceptible de renuncia. Transcurrido el plazo, automáticamente se generan los efectos, pero sí se interrumpe por la presentación de la demanda. Los términos de prescripción no son susceptibles de modificación por las partes. Operan por el Ministerio de la Ley. Al inicio introduje que hay intereses de orden público comprometidos en estos temas. Es la explicación por la cual no queda discrecionalidad de las partes modificar los términos. Y por seguridad jurídica, además por legitimación, no le es dado al juez declararla oficiosamente. Quiero comentar lo resuelto en la sentencia del 18 de junio del año 2020 respecto a las comunicaciones TESH, donde está comprometido Uber Colombia SAS. Allí en primera instancia se había negado la prescripción y en segunda instancia se revocó para atenderla. Mi llamado a la reflexión es solamente para advertir sobre esta sentencia si la afectación a la libre competencia y al uso indebido de tecnologías no es una acción que se extiende en el tiempo y por ende no da lugar a la prescripción de la acción. Entonces, doctor Ulises, muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas que puedan hacer. Claro que sí, doctora María Julia, muy amable por su exposición. Hay algunas preguntas por aquí, pero déjeme, las guardamos para sorprenderla al final del foro, así que se las haremos en su momento. El doctor Ramón Antonio Peláez, buenas noches, bienvenido a este foro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Tiene ahora usted la palabra por 20 minutos, profesor Peláez. Muy buenas noches, doctor Ulises, a todos los miembros del instituto, al maestro Jairo Parra Quijano, como siempre complacido por el privilegiarme con el honor de poderme dirigir a tan selecto auditorio virtual para estar un poco acompasado con las dinámicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La propuesta del seminario, de la charla, básicamente gira en torno a la tensión que puede haber entre la escrituralidad y la oralidad en la segunda instancia. Y para ello, y antes de tomar una postura de cara a la estructura del argumento que va a rodear mi exposición, quiero tomar como punto de partida el interrogante que nos formuló Horacio en su intervención por demás magnífica, porque de una u otra manera deja planteado en el ambiente algo que seguramente la Corte Constitucional va a tener que referirse, y es el contexto en el que se expide ese artículo 14, si es comprensido respecto al objetivo que se busca con esas disposiciones del decreto 806 del 4 de junio de este año. Y lo segundo, lo concerniente en efecto a la entrada en vigencia de esa disposición, porque de una u otra manera, como quedó planteado, básicamente rompe el paradigma que trae el artículo 624 o principio de aplicación inmediata de la ley, y en relación específicamente con los recursos interpuestos. Desde ya, doctor Horacio, y toda la comunidad que ha estado interactuando en estos momentos después del 4 de junio, sabemos que la Administración de Justicia optó por aplicar a los trámites que estaban en curso la entrada en vigencia plena de esa disposición. Y eso genera sin duda unos efectos que terminan siendo a la postre contradictorios de cara a la aspiración de este decreto 806. Para ese propósito voy a hacer una especie de collage o de recolección de cuáles son los puntos centrales sobre los cuales gira ese decreto 806 y cómo existe entonces motivos suficientes para cuestionar el por qué se reforma sin causa y sin justificación alguna el trámite del recurso de apelación de sentencias. Si uno revisa el contenido del artículo primero de ese decreto, pues básicamente toma en consideración que dos son las finalidades de esas disposiciones. Por una parte, reactivar el aparato jurisdiccional del Estado, que se encuentra obviamente inactivo como consecuencia del fenómeno del coronavirus, que generó un aislamiento social. Y en segundo lugar, para garantizar ese inicio paulatino, si se quiere, del sistema judicial, pues básicamente la instrumentación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el despliegue de la actividad propia de los procesos, no solamente que se han iniciado, sino además los que venían o estaban en curso. Y eso responde un poco también a la preocupación del doctor Horacio. ¿Por qué razón
no se le dio ese mismo propósito a los recursos que estaban en trámite, específicamente para efectos de la sustentación de la oralidad. Si el temor fuera las expectativas que generaría el uso de las tecnologías de la información, pues básicamente la primera preocupación que nosotros veríamos es que queda superada porque de una u otra manera las reglas que fijan la actividad procesal propia del procedimiento, me refiero a la audiencia inicial y a la audiencia de instrucción y juzgamiento, se van a ver permeadas precisamente por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Bajo esa premisa, entonces, ¿qué hace el decreto de cara a ese primer propósito? Primero, básicamente, acelerar, atemperando el rigor de ciertas formalidades o ritualismos que terminaban siendo a la postre también contradictorios si lo que se propiciaba era la celeridad procesal, el que se haya prescindido, por ejemplo, de la presentación de los poderes, el que se permita, por ejemplo, que ese tipo de documentos como también la demanda se puedan hacer o utilizar a través de los mensajes de datos, pues constituye también un avance significativo de cara a la aspiración que se quiere en el contenido del artículo 103 que denominamos el expediente digital y el plan de justicia digital, si se quiere en términos virtuales, enmarcar todo este discurso entre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero cuando uno revisa el contexto en el que se va a mover este decreto, pues ya comienza a encontrar algunas variables que terminan siendo contradictorias de cara a lo que sin duda había sido una de las grandes conquistas del recurso de apelación. Y esto de una u otra manera se hace extensivo también en el ámbito del derecho laboral, porque sin duda el artículo 15 también los coloca a ellos en la posición y en el dilema que estamos en estos momentos enfrentados, quienes litigamos en el ámbito del derecho civil y de familia. Veamos por qué el panorama. Si uno analizaba el contenido del artículo 322 y 327, pues muy a pesar de la claridad que en cierto sentido podía tener en su contenido, pues no fue demorada el debate que se suscitó de cara a los efectos, por ejemplo, que se generan la no sustentación de recurso en la segunda instancia. Es decir, ¿qué pasa si la parte impugnante no concurre a la audiencia referida en el artículo 327? Y de una u otra manera se polarizó la problemática a través de dos líneas que quedaron perfectamente definidas en el instituto. Una línea muy fuerte que acogió la Corte Suprema de Justicia en el sentido de declarar de la necesidad de declarar de ciertos recursos, muy a pesar de que la sustentación se hubiese planteado en la primera instancia, y otra línea que perfectamente definía que soportado en el artículo 228 de que la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho sustancial, pues de una u otra manera, si se había sustentado en la primera instancia, se prescindiría de la necesidad de acudir, entre otros, a la sustentación de los motivos de reparo planteados en ese escrito contentivo de la inconformidad. Y bajo una premisa por demás lógica, y es que el artículo 327, ninguno de sus apartes sancionaba, obviamente, con la declaratoria de deserción o declaratoria de recurso desierto, como en efecto no se lee en su contenido. ¿Y qué nos plantea entonces el decreto 806 para ir bajando entonces la discusión o el debate a escrituralidad versus oralidad? Si uno revisa bajo las previsiones de ese artículo 14, pues básicamente lo primero que vamos a encontrar es que ese artículo de una u otra manera va a quedar inserto dentro de las excepciones que plantea el artículo 3 del Código Penal de Proceso. Recordemos que ese artículo 3 constituye sin duda uno de los principios más importantes de la actividad procesal, como quiera, que reivindica los modelos por audiencias con marcada tendencia a la oralidad. Ello para significar entonces que el proceso, por regla general, tendrá que ser oral y excepcionalmente será escritural en la forma que para el efecto señala el mismo código. Por lo tanto, ese artículo 14 quedaría inserto dentro de esa excepción. ¿Y por qué razón? Porque muy a pesar de que para efectos de la primera instancia se va a conservar la misma dinámica, es decir, la exposición de los motivos de reparo una vez se profiera la decisión en el acto o dentro de los 3 días siguientes a la culminación de la diligencia, para efectos de que el recurrente exponga esos motivos de inconformidad. Pero también debemos precisar que la Corte Constitucional, en una sentencia que también dio mucho de qué hablar, la sentencia SU 418 del 11 de septiembre de 2009, sentencia de unificación del año pasado, que buscaba de una u otra manera temperar esa problemática que se había suscitado en torno a las dos líneas. ¿Y qué dijo esa sentencia?
Pues que si la parte no acude a la audiencia de sustentación, básicamente se declarará desierto este recurso. Entonces, ¿qué es lo que plantea la reforma contenida en este decreto? Como primera medida, parece que genera, y es obvio, un tipo de mixtura de cara a la manera como se va a sustentar el recurso. Ya el doctor Horacio indicaba que si, por ejemplo, en la segunda instancia el juez decreta oficiosamente pruebas o se dan algunas de las variables que plantea el mismo artículo 327, pues obviamente que al haber actividad probatoria, todo el despliegue de la actuación que se surta en esa segunda instancia va a ser en forma oral, lo que supone en consecuencia que las partes sustentarán en sus alegatos los motivos de reparo, la contraparte podrá entonces pronunciarse respecto a esos motivos de reparo y obviamente tendrá el de segunda instancia que proferir la sentencia. Fíjense que entonces aquí, sin duda, dentro de este marco normativo, se tendrá que hacer uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en toda su extensión. La otra variable que nos plantea este artículo en cuestión es el fenómeno de la escrituralidad, y es cuando no hay pruebas que practicar, cuando las partes no solicitan pruebas, y en ese propósito entonces en firme el auto que declara admisible el recurso, se comenzará a correr el traslado por 5 días para efectos de que el recurrente sustente esos motivos de conformidad. Pero aquí una de las novedades que sí trajo esa disposición es que de no sustentarlo, por razones obvias se declarará desierto. Ahí hay una referencia normativa expresa, ya no es tácita la situación, lo que significa en consecuencia que si expuso los motivos de reparo en la primera instancia, necesariamente él tendrá que concurrir a la segunda por vía escritural para esa sustentación. Correlativamente, podrá entonces la contraparte pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término que tenía el impugnante para sustentar sus motivos de reparo. ¿Cómo se va a surtir la publicitación de esos actos? Que es el tercer gran avance que nos trae el Código de cara a las notificaciones. Porque tenemos que advertir que 2 novedades puntuales en ese aspecto es, por una parte, la notificación personal que se va a hacer o que se puede hacer del auto emisorio de la demanda, donde va a ser también por vía de correo electrónico, es decir, a través de un mensaje de datos, con una novedad que tal vez significa un gran avance, especialmente desde la perspectiva de la presunción de la buena fe en el actuar de los sujetos procesales. Y es que de manera coetánea a la presentación de la demanda, deberá el demandante enviar al correo electrónico que conozca del demandado texto de la demanda que se ha presentado. Y esto es una novedad realmente porque aún no ha habido auto emisorio de la demanda y supone una carga procesal que tiene el demandante para cumplir con las previsiones que plantea el decreto en cuestión. Y lo segundo, pues va a generar un efecto también muy importante de cara a la integración del contradictorio, porque de demostrar esa condición, pues simplemente tendrá que remitir solamente el auto emisorio de la demanda cuando este fuere proferido a su contraparte. Ahora, el segundo escenario tiene que ver con la notificación por estado y por traslado. Si uno verifica en estos momentos cómo están funcionando las cosas, pues digamos que están sincrónicas a la luz del decreto 806. ¿Por qué? Porque las notificaciones se están haciendo por medios virtuales, electrónicos, lo mismo los traslados, se están insertando, por ejemplo, en el caso de los traslados, el contenido del texto sobre el cual se soportan los motivos de reparo, lo que significa que virtualmente uno tiene la posibilidad de bajar esa información para efectos de hacer el pronunciamiento de rigor en punto de la postura procesal adoptada por el recurrente. Pero vienen entonces aquí las vicisitudes que podríamos llevarlo al plano de la escrituralidad versus la oralidad. Ya sabemos entonces que la escrituralidad se traduce en plasmar las ideas o motivos de inconformidad por vía de un escrito, de un documento per cartam, pero que va a tener una particularidad, es que va a ser tramitado o trasladado al despacho por medio de una plataforma virtual, que sería en este caso al correo electrónico institucional que para el efecto tenga previsto la Secretaría del Despacho, con el propósito de garantizar el arribo dentro de la oportunidad procesal de estos motivos de reparo. Pero ¿cuáles son las dificultades que presentan los escritos? Y aquí es donde entramos ya a analizar el contexto en que se mueve la reforma de ese artículo 14 para ver si es consecuente con los 2 objetivos que plantea el decreto 806. Primero, la
reactivación del sistema judicial y segundo, brindar celeridad a partir del uso de tecnologías de la información. Y ahí es donde comienza a ser un poco disonante los argumentos que se plantean para haber realizado esa modificación del artículo en cuestión, es decir, del artículo 227 por vía de este artículo 14. Veamos por qué. Una de las dificultades que se ha planteado en materia de escrituralidad es la dificultad que se tiene de cara a los límites para exponer los motivos de reparo. Pareciera ser que estamos en una cultura en donde se piensa que entre más se escriba, mayor va a ser la probabilidad de ganar el pleito. Y eso es todo un desacierto. Por lo tanto, la primera dificultad que vamos a tener de cara a ese modelo de sustentación por vía escritural es que no va a haber límite desde el punto de vista del contenido del documento. Es decir, que perfectamente puede el recurrente plasmar de todo tipo de información, inclusive trazar líneas jurisprudenciales que irían un poco en contravía del mandato del 280 que señala que basta simplemente con una o dos referencias jurisprudenciales para efectos de sustentar su argumento. Pero más allá de ello, entonces va a generar también otro efecto que resulta también desde el punto de vista operativo poco práctico. Si uno hoy por hoy entra a la plataforma virtual de algún despacho judicial a nivel de tribunales, pues va a encontrar que en el traslado están insertos en ese repositorio todos los escritos contentivos de los motivos de inconformidad. Entonces, de lo que se trata es de ubicar el documento que refiera al caso en el que uno está en efecto ejerciendo el derecho de contradicción para efecto de conocer los parámetros sobre los cuales se generan esos motivos de inconformidad. Ese sería, desde el punto de vista operativo, un aspecto que a mi juicio resulta negativo, porque cuando se hacen las intervenciones orales y quienes hemos tenido la oportunidad de acudir a este tipo de sustentaciones, sabemos que hay un límite de carácter temporal de hasta 20 minutos y eso obliga entonces que la estructura del argumento esté orientada en efecto al propósito que se quiere por virtud de la intervención. La otra problemática, mis estimados colegas, para ir entonces concretando y siendo respetuoso con el tiempo que me ha concedido el instituto, es si resulta o no acorde al propósito de ese decreto la reforma adoptada por vía de ese artículo 14. Entonces uno podría en principio decir que no es consecuente, porque una de las bondades que ha demostrado la oralidad ha sido precisamente que le imprimió cierto margen de celeridad a la actuación procesal. ¿Por qué razón? Porque es que las previsiones que nos da el artículo 373 de cara a la sentencia es que efectuada la sustentación en forma oral, pues tendrá el fallador de instancia proceder a resolver el litigio de la misma manera, es decir, en forma oral, salvo que por la complejidad del asunto tenga que hacerlo en forma escrita, en cuyo caso tendrá que explicar el sentido del fallo, definir el sentido del fallo para luego hacer el procedimiento en forma escrita. Y eso entonces nos lleva a otro escenario. El artículo 14 en cuestión señala que la decisión se va a proferir en forma escrita. Claro, siguiendo la regla de que lo que se despliega de manera escritural genera una consecuencia de orden escritural. Pero ¿cuál va a ser el problema? Como no está ya el factor temporal que nos plantea el 373, entonces nos iríamos a la previsión contenida en el término de duración del proceso para la segunda instancia, es decir, de 6 meses. Lo que puede acontecer entonces en la práctica es que hoy por hoy, en vigencia de este decreto 806, puede perfectamente el juzgador de instancia tomar ese término de duración de hasta los 6 meses que le da el artículo 121 para resolver el fondo de litigio. Entonces, ahí ya tendríamos un problema de cara al propósito que planteó el artículo primero, es decir, de si lo que en realidad se busca con esa reforma es provocar una verdadera celeridad procesal, y pareciera ser que la respuesta es que no. Fíjense que hoy llegó a los correos de todos nosotros el texto del auto del 19 de junio de la Corte Constitucional, con ponencia de Carlos Bernal Pulido, donde admite, en efecto, el trámite de control de constitucionalidad de ese decreto. Y me llama poderosamente la atención dos tipos de requerimientos que se hacen dentro de la facultad oficiosa de pruebas que tiene el magistrado ponente, magistrado sustanciador. Me refiero en relación exclusivamente al artículo 14 para desatender los otros que forman parte de ese contenido. El primero de ellos, el de oficiar a la Presidencia de la República a través de su Secretaría Jurídica para que expliquen
la relación que hay en punto de la modificación de ese artículo en concreto en relación con el fenómeno del aislamiento social que derivó en este problema del coronavirus. Y entonces va a resultar muy complicado encontrar la fundamentación del por qué esa argumentación que se haya contenida en ese artículo está relacionado con este fenómeno del confinamiento. Si lo que se busca a la luz de ese artículo primero es brindar por una parte la reactivación del aparato jurisdiccional del Estado y por otra parte el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar que las personas tengan que acudir en sede del despacho para efectos de precaver cualquier posibilidad de acercamiento social, pues obviamente que en la manera en que lo plantea ese artículo 14, el aislamiento se va a ver evidenciado porque toda la sustentación se va a hacer en forma escriturada. Y el otro requisitorio que se le hace al Consejo Superior de la Judicatura, orientado también en el contenido de ese artículo 14, y es cuál es el efecto que va a producir esa disposición de cara a la celeridad procesal. Y uno diría que pareciera ser que en principio es que no va a producir ningún efecto diferente al que puede eventualmente derivarse de cara a la duración con la que puede tener este juzgador de instancia o de segunda instancia para resolver la respectiva controversia suscitada con motivo de la postura de las partes. Entonces, muy seguramente la Corte tendrá que analizar la constitucionalidad en específico de esa disposición que resulta, visto desde la perspectiva del artículo primero, no le encuentra uno un asidero o por lo menos una fundamentación razonable a la luz de los objetivos de esa disposición. En conclusión, podríamos decir entonces que más allá del debate que se ha suscitado a nivel de la doctrina, de que si es más importante la escrituralidad o si es más importante la oralidad, es cómo ellas articulan y contribuyen en el anhelo que se pretende por vía de estos decretos expedidos en vigencia del aislamiento social. Y es que no podemos negar que hay un fenómeno de congestión social, de congestión judicial, que muy seguramente se va a ver agudizado por esta problemática, pero muy seguramente también podemos llegar a una relativa conclusión, y es que por lo menos la manera como está planteado en estos momentos, el esquema que nos trae ese artículo 14, que es, en primer lugar, la interposición del recurso en los términos del artículo 327 ante el respectivo juez de conocimiento o autoridad de conocimiento de primera instancia. La exposición de los motivos de reparo ante esta autoridad, luego la sustentación del recurso en las dos variables que plantea, en forma oral cuando hay actividad probatoria o en forma escritural cuando no la hay. Pero aquí esa dualidad o esa posibilidad de utilizar estas dos estrategias o mecanismos de comunicación de cara a la actuación procesal, pues nos va a generar serias dificultades, especialmente con el uso de las tecnologías de la información. ¿Y por qué? Porque es que en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de los dos mecanismos no son disonantes, son perfectamente posibles de que se articulen, y por eso de una u otra manera le respondo al doctor Horacio de cara a su interrogante. ¿Acaso se justificaba modificar ese artículo en punto de los recursos que estaban en trámite? Pues la respuesta es que no, porque de una u otra manera hacer la interacción por vía virtual a través del uso de la palabra hablada en punto de hacer esa intervención en forma escritural, pues básicamente el efecto va a ser el mismo porque estamos haciendo uso de tecnologías de información y las comunicaciones. Seguramente el tiempo lo dirá y la Corte tendrá que tomar una postura concreta porque, como bien lo dijo también el profesor Horacio, estas normas son de carácter transitorio, pero muy seguramente en este país, en Colombia, se ha demostrado que la transitoriedad termina adquiriendo el carácter de permanencia, y de acuerdo a los resultados que se arrojen en relación, repito, con lo que se quiere con esta reforma, que es brindar la celeridad procesal, seguramente se tendrán que adoptar algunos correctivos para ese propósito. En conclusión, para los que somos amantes y consideramos de una u otra manera que una de las grandes conquistas del proceso y del Código General de Proceso había sido, en efecto, la posibilidad de sustentar en forma oral esos motivos de inconformidad, pues pareciera ser que se evidencia un verdadero retroceso al imponer como necesario que el trámite se surta en forma escritural. Entonces, siendo un respetuoso del tiempo, doctor Ulises, doy por terminada mi exposición y muchas gracias por la deferencia tenida en esta invitación.
Bueno, muchas gracias, doctor Peláez, por sus palabras, por su exposición, que fue muy clara. Por favor, espérenos al final del foro, le haremos algunas preguntas sobre el tema por usted expuesto. Doctor Acero, me devuelvo entonces, usted que expuso en primer lugar tiene que responder las preguntas igualmente en primer lugar. Entonces, se las formulo. Alguien escribe, si no hay diferencias entre el razonamiento inferencial en otros medios de prueba y en los indicios, ¿por qué el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso traen como medio de prueba autónomos los indicios? ¿No deberían entonces mejor haber eliminado ese medio de prueba en el Código General del Proceso? Segunda pregunta, ¿cómo se armonizan las máximas de la experiencia con los estándares de prueba? Y tercera pregunta, ¿son las máximas de la experiencia lo mismo que el sentido común? No le estamos oyendo, doctor Acero, creo que... ¿Ya? Ahora sí. Muchas gracias, doctor Ulises. Bueno, muy interesantes esas preguntas. Tocan temas que han sido muy sensibles a lo largo de los años y del análisis de este tema de las máximas de la experiencia. El primero es sobre los indicios. Reitero que ese tema ya se analizó en un foro anterior, pero quizá vale la pena volver brevemente sobre él. Tiene razón, perdón, la persona que hace la pregunta en el sentido de que el razonamiento inferencial es el mismo si se trata de un testimonio, un documento, una declaración de parte y un indicio. La pregunta es si esa similitud que hay en el razonamiento inferencial justifica o justificaría eliminar a los indicios como un medio probatorio autónomo. Para mí definitivamente la respuesta es no. Creo que los indicios se deben mantener como medios autónomos a pesar de que el razonamiento sea similar. Digamos, no habría ninguna razón para llegar a la conclusión de que la similitud debería conducir a la eliminación de los indicios. Por el contrario, los indicios permiten abarcar más información, solo que, digamos, el hecho del cual se parte para elaborar el razonamiento inferencial, pues es un medio de prueba sui generis en la medida en que es un hecho probado del cual se infiere la existencia de un hecho desconocido. Pero para nada me parece a mí que la similitud pudiera justificar la eliminación de los indicios como medio autónomo, porque, insisto, eso le permite al juez tener más información disponible. La segunda pregunta también muy relevante y la respuesta es, son dos momentos, dijéramos, del razonamiento que se hace en materia de valoración probatoria específicamente. El razonamiento inferencial a partir de los medios de prueba permite llegar a unas conclusiones acerca de alguna de las hipótesis que se planteó en el proceso por parte de los sujetos procesales. Alguna de las hipótesis ha salido avante en desmedro de otra u otras posibles hipótesis. Entonces la pregunta inquiere por ¿y dónde entran en juego en este análisis de las máximas de la experiencia los estándares de prueba? Pues bien, las máximas o generalizaciones, como también las denominé, están, digamos, en la parte del razonamiento inferencial, con lo cual se permite llegar a las conclusiones acerca de la existencia o no de unos hechos, en virtud de lo cual se puede también concluir acerca de si una hipótesis planteada es más plausible que otra o no. Los estándares se sitúan en el segundo aspecto, es decir, en el análisis, o mejor, en la forma en la que se debe llevar a cabo el análisis de las hipótesis. No es el objeto del foro y pues, digamos, aprovecho para sugerirle a las directivas que creo que ese tema es muy interesante de tratar, el tema de estándares de prueba, pero el estándar de prueba se refiere a el esquema que anticipadamente señalamos para saber cuándo entendemos que en un caso cierta hipótesis tiene que salir avante. Entonces, por ejemplo, en materia penal entendemos que el estándar de más allá de toda duda razonable quiere decir que la hipótesis planteada por la parte acusadora, por la fiscalía, ha salido avante. Luego de que se han hecho todos los razonamientos inferenciales, ha salido avante esa hipótesis, pero además que no hay ninguna otra hipótesis plausible, que todas las demás hipótesis han sido desvirtuadas. Ese es un estándar muy alto en materia penal. Los estándares en materia civil o contencioso administrativo laboral son distintos, pero es un momento posterior a el resultado que se obtiene luego de las inferencias
probatorias para cuyo uso se necesita definitivamente las máximas o generalizaciones. Y la tercera pregunta es si hay manera de comparar el tema de las máximas de la experiencia con otros posibles aspectos relativos a su uso. Particularmente la respuesta es que evidentemente es posible hacer un uso plausible de las máximas de la experiencia si efectivamente se exteriorizan de forma adecuada en la decisión judicial. Esa sería la respuesta, doctor Ulises. Muy amable, doctor Acero. Vamos a hacer las preguntas en segundo lugar a la doctora María Julia, y de esa manera, como el doctor Horacio Cruz y el doctor Ramón tocaron el tema de la apelación, podemos hacer esas preguntas relacionadas con la apelación al final para que ellos dos nos las vayan contestando. Entonces, doctora María Julia, se pregunta, si están la prescripción y la caducidad referidas al orden público, ¿por qué la prescripción no puede ser declarada de oficio? Segunda pregunta, ¿no sería mejor igualarlas y eliminar una para facilitar su aplicación? Tercera pregunta, ¿cree usted que el decreto 564 sobre suspensión de prescripción y caducidad era necesario? Y última pregunta, ¿qué diferencia hay entre interrupción y renuncia de la prescripción? Sí, gracias. Empiezo por la pregunta concerniente a la conveniencia del decreto 564. Definitivamente sí, se requería. Yo he explicado que pues, estos asuntos de prescripción y caducidad tienen que ver con la transfiguración del derecho en el paso del tiempo y la relación por el paso del tiempo y la seguridad jurídica. Si nosotros vamos a mirar los temas de interrupción de la prescripción, más no de la caducidad, si vamos a mirar la firmeza en la definición de las acciones y los derechos, pues Colombia y el mundo entero a partir de la pandemia por el COVID-19, pues está viviendo unas circunstancias de confinamiento que obstruyen al punto de limitar el ejercicio pleno de los derechos como es el acceso a la administración de justicia para ese momento del decreto 564. Es un tema de fuerza mayor, pero además de que había que tenerlo en cuenta, sí resultaba totalmente prudente y conveniente definir cómo se interrumpían, cómo se contaban, por cuánto tiempo, cuándo se iba a reanudar, integrar los decretos del gobierno con las funciones del Consejo Superior de la Judicatura para determinar frente al derecho de acceso a la administración de justicia, el planteamiento de las acciones para protección de los derechos y la posibilidad de plantear las excepciones contra los tiempos que estaban corriendo, pues sí se requería, era pertinente y en buena hora. Considero que debe integrarse a las normas, tal como lo dijo el doctor Horacio, pues estos decretos son transitorios, pero sí era absolutamente necesario. La otra pregunta creo que está referida a los asuntos de la diferencia entre interrupción y la renuncia. Pues las dos figuras son totalmente de recibo, pero primero aclaro que la interrupción no procede frente a la caducidad. Procede la inoperancia a partir de lo previsto en el artículo 94 del Código General del Proceso. La diferencia está en qué momento se genera la interrupción y cuándo hay lugar o se está legitimado para alegar la prescripción. La interrupción pues no se ha consolidado la figura de la prescripción. Se ejerce la acción para proteger el derecho por parte del titular del mismo o por parte del acreedor. Lo que hace es detener el efecto del tiempo y decir, mire, es el derecho que me ha sido menoscabado, que me ha sido vulnerado. Yo lo reclamo y solicito protección del Estado a partir del artículo 2 de la Constitución Nacional. Esto conforme al artículo 94 y al artículo 2539
del Código Civil, que son los que regulan el tema de la interrupción. En cuanto a la renuncia de la prescripción, pues es que es una figura diferente. La renuncia solo opera después de cumplido el término de prescripción, no antes. Nadie renuncia a los derechos que no tiene o a lo que no se le ha consolidado. Por el paso del tiempo surge el derecho a la prescripción extintiva o liberatoria en relación con el derecho sustancial, que es la forma como yo abordé el tema desde el escenario del Instituto de Derecho Procesal. Pero solo cuando opera, solo cuando se consolida y tal como lo prevé el artículo 25.15, 25.14 y 25.44 del Código Civil. No puede ser renunciada sino por el que puede enajenar. Acá hay un tema referido a que pues una vez que opera la prescripción, las obligaciones se convierten en naturales y hay que mirar si son prescripciones de largo plazo o de corto plazo, conforme a lo previsto en el artículo 25.39 y 25.44 del Código Civil. Me recuerda, doctor Ulises, la otra pregunta, porque eran varias. Si no sería mejor igualarlas y eliminarlas para facilitar para facilitar su aplicación. Lo que yo he dicho es que la prescripción, y además así se regula en la ley sustancial y en la ley procesal, que la prescripción extintiva debe ser invocada. El juez no puede pronunciarse de oficio. La caducidad incluso conlleva el rechazo de la demanda y opera de oficio, no hay lugar a interrupción, aun cuando una y otra están referidas al transcurso del tiempo. El tema de la prescripción a partir del artículo 1625 del Código Civil en integración con el artículo 2512 y siguientes del Código Civil es una forma de extinguir el derecho, de extinguir las obligaciones. Pero hay un interés dentro del régimen del derecho privado, de interés particular, de interés patrimonial. Las instituciones de prescripción y caducidad tienen comprometidos intereses sociales de definición en el tiempo de las relaciones jurídicas y la operancia en la transfiguración de los derechos. Sin embargo, para beneficiarse de la prescripción, yo sí considero que debe continuarse, y en esto me aparto de la tesis que plantea el doctor Hernán Fabio López Blanco, que debían unificarse y dar viabilidad para que el juez, en forma oficiosa, sin las restricciones del artículo 282 del Código General del Proceso, pueda entrar a declararlas. Yo ahí mantengo mi reserva. Las dos tienen que ver con el paso del tiempo, las dos tienen inoperancia e interrupción conforme al artículo 94, pero los efectos son distintos en la consolidación y en la determinación de viabilidad frente a la temporalidad de los derechos patrimoniales. Luego yo mantengo las reservas de unificar para que sean de decreto oficiosas la caducidad y la prescripción, dejándola como está regulada para la caducidad y que continúe el deber de alegarla como se prevé en el derecho sustancial y en el Código General del Proceso para la prescripción. Ahora, en este escenario, pues no me limité a abordar los temas de prescripción y caducidad como simple potestades de parte al momento de contestar la demanda o como simples controles del juez al momento de determinar la fundabilidad, la admisibilidad de la demanda y la progresividad de la acción que corresponda según la pretensión, sino quise mostrar más allá de lo que se prevé en el decreto 806, que son instituciones sustanciales de corte procesal también, que permanecen en el tiempo indefinidamente, que superan la regulación del artículo 806 y que lo que se hizo en este decreto pues fue, además de generar acciones para reactivar la administración de justicia como principio o valor necesario en cualquier sociedad, en cualquier estructura de Estado, pues no es un tema regulado por el decreto 806, era un decreto transitorio y espero que así sea, y si se me permite la cuña,
para que el recurso en segunda instancia, si se implementaba la virtualidad, el uso de las tecnologías, como lo planteaba el artículo 103 del Código General del Proceso, pues era coherente en un todo la oralidad en segunda instancia con la virtualidad y la implementación de las tecnologías para la reactivación en el servicio judicial y en el derecho de acceso a la administración de justicia. Creo que de esta manera, doctor Ulises, he contestado los 4 interrogantes que se me hacen. Si hay alguna inquietud y yo estoy en posibilidad de ahondarla más, pues con mucho gusto. Abordar el tema de la prescripción, no desde el rango meramente procesal, y respecto del decreto 806, no es sencillo porque es todo un mundo del derecho en el régimen del derecho privado, de obligaciones, de derechos patrimoniales y demás, que es de donde yo quise ahondarlo para de alguna manera mirar cuál es el efecto en el derecho sustancial. Mil gracias. Gracias, doctora María pues Julia. Diga. Muchas gracias y para todos mi cariño, especialmente para ti, Ulises, y para el doctor Jairo. Bueno, muchas gracias, doctora María Julia, muy amable. Vamos a formular en los minutos que nos quedan las preguntas que se han recibido sobre el tema de la apelación, y lo que le voy a pedir al doctor Ramón y al doctor Horacio es que hagan un pequeño conversatorio entre los dos, a ver si lo empezamos a intentar, es decir, van contestando y pueden ir haciendo comentarios entre ustedes, ¿les parece? Perfecto. De acuerdo. Bueno, entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Pueden formularse reparos y sustentarse simultáneamente? Escribe alguien. Otra persona dice, ¿puede sustentarse antes de la audiencia de segunda instancia o necesariamente debe ser en esa audiencia? Otra persona escribe, si ya se sustentó ante el juez de primera, ¿no se viola el derecho a impugnar, que es parte del debido proceso, cuando se declara desierto un recurso por no concurrir a la audiencia de segunda a repetir la sustentación? Por favor, ¿a qué se refieren los profesores de Derecho Procesal cuando hablan de apelación impugnativa? ¿Y consideran inconstitucional el decreto 806 por haber contemplado una apelación escrita? Entonces, a ver, el doctor Horacio empiece y vamos ahí. Ok, bueno, muchas gracias, profesor. Se pregunta si se puede formular reparos y sustentarse simultáneamente. Esa es la primera pregunta que se hace. Y desde el Código General del Proceso, pues hay que precisar 2 situaciones. Si se trata de autos o si se trata de sentencias. Si se trata de autos, digamos que la carga de sustentación se confunde con la misma formulación de reparos. O sea, se hace en un acto simultáneo realmente, y ese acto simultáneo de formulación de reparos a manera de sustentación se hace ante el juez de primera instancia. Pero en materia de apelación frente a sentencia, allí sí hay que distinguir 2 actos procesales que se surten ante 2 jueces diferentes. Uno es la formulación de los reparos concretos ante el juez de conocimiento, y otra es la sustentación de recursos ya ante el juez de segunda instancia, que será entonces bajo la modalidad escritural si no hay práctica de pruebas, o bajo la modalidad de audiencia si hay práctica probatoria en segunda instancia. Pero deben identificarse o deben distinguirse esos 2 actos procesales en materia de sentencia. No sé qué opina Ramón Antonio. Sí, de acuerdo. Digamos que eso responde un poco a la garantía procesal de las formas propias de cada juicio. Realmente son 2 momentos procesales. Seguramente van a confluir los mismos argumentos. Y observen que de una u otra manera esa fue la línea que sentó la Corte Constitucional en la sentencia SU 418 a la que refería del mes de septiembre del año pasado, donde fíjense que muy a pesar de que las personas o el impugnante explicaba los motivos de reparo en la audiencia donde lo interponía, en todos los casos lo combinaban a que concurriera a la segunda instancia a sustentarlos. Así tuviera que ir a repetir lo mismo, pero de una u otra manera se condiciona entonces la presencialidad. Aquí el concepto
de ritualismo manifiesto, que es lo que realmente se combate como una especie de factor nocivo para el fin último del procedimiento, que es la efectividad del derecho sustancial, pues se atempera un poco, repito, por el carácter de la etapa o momento procesal en que se mueve este tipo de escenario. Bueno, y ahí entonces... El otro punto que planteaba en la pregunta el doctor Ulises es si se pueden presentar de manera coetánea o simultánea los dos aspectos. Es decir, sustentar los motivos de reparo y coetánea o previamente a que se discorra el traslado para la presentación de los motivos de reparo, si se puede hacer. Seguramente se puede hacer, y de hecho en la práctica se suele acudir a esa figura. Y yo podría entonces afirmar que ese ritualismo no sería tan exageradamente cuestionable, porque lo que a la postre se buscaría es garantizar que el contradictor, es decir, que la contraparte tenga noticia de esos motivos de reparo y de los motivos de la fundamentación, mientras se le respete el debido proceso a la contraparte, que es a la postre el que tiene como destinatario los argumentos expuestos por el impugnante. Creo que es perfectamente viable que se dé ese aspecto. Sí, Horacio. Ok, bueno, sí, comparto esa apreciación. Ahora digamos que en materia, digamos, si se podría o no sustentar antes de la audiencia de segunda instancia, pues eso hay que verlo dependiendo de si hay o no lugar a la práctica probatoria, porque es que el decreto es claro, digamos, en afirmar que si no hay lugar a decreto de pruebas, ni siquiera pruebas de oficio, porque cuando hay lugar a la práctica probatoria, aún acudiendo al decreto probatorio de oficio, ese escenario, el escenario natural para la práctica probatoria es la audiencia. Luego sería imposible sustentar antes de audiencia cuando hay lugar a la práctica probatoria. Luego, pues respondiendo puntualmente a la pregunta, no podríamos sustentar antes de audiencia si hay lugar a la práctica de pruebas. Si no hay lugar a la práctica de pruebas, pues no va a haber audiencia, no va a haber audiencia conforme a las reglas del decreto. Esa es, digamos, como la postura que habría que diferenciar allí. El escenario natural de sustentación del recurso será la audiencia en la medida en que haya práctica probatoria. De acuerdo. Y en lo que respecta a la pregunta, pues yo creo que el eje central de esta deliberación es si ese artículo 14 deviene o no en inconstitucional. Yo creo que hay suficientes razones de juicio para considerar que ese artículo no es consecuente con el objetivo del decreto 806, que, como les decía, si el propósito es, por una parte, reactivar el sistema judicial, la administración de justicia, y por otra parte, insertar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para brindar esa celeridad y evitar y garantizar mejor el aislamiento social, pues de una u otra manera ese artículo no ni le quita ni le pone, por lo tanto termina siendo un agregado que no tendría ninguna justificación de ser. Digamos, en ese punto, yo estaría quizás parcialmente de acuerdo con Ramón. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, la redacción o el ajuste que se trajo al decreto, al artículo 14 en materia del trámite de recurso de apelación en segunda instancia, no es consecuente con los propósitos del decreto. La pregunta que nos estaban formulando es si por haber contemplado un trámite de apelación escrita, eso deviene inconstitucional. Y a mí me parece que per se, por esa mera situación, digamos, de regular el trámite escrito en segunda instancia, no por ello es inconstitucional. O sea, pues, digamos que tendríamos que esperar a ver qué plantea la Corte al respecto, pero yo me anticipo a pensar que como quiera que en todo caso se están planteando unas reglas de juego para las partes, se está garantizando el derecho a sustentar el recurso, se está garantizando el derecho a la réplica por parte del no apelante, pues en esa medida no se viola el debido proceso de ninguna de las partes. Frente a la pregunta puntual, frente a lo que plantea Ramón, que comparto, la verdad pues me parece, realmente no veo la conexión de los propósitos del decreto con la redacción o con la modificación al trámite de la apelación. No veo por qué el trámite de apelación que se planteó en el decreto apunta a reactivar la administración de justicia y apunta a facilitar la implementación de los medios tecnológicos y demás, como lo plantean las consideraciones del decreto.
De acuerdo, Horacio. Y si uno revisa, por ejemplo, los fundamentos sobre los cuales se adoptó la sentencia de unificación 418, más allá del contenido de la sentencia, sino del contenido de los comunicados de prensa, pues fíjense que uno de los pilares sobre los cuales se soporta el argumento es precisamente la importancia de la oralidad en los procesos. Y lo que nosotros estamos evidenciando es que este modelo escritural lo que hace es generar en la práctica un retroceso de algo que se había ganado no solamente en el ámbito del derecho civil y de familia, sino también en el ámbito del derecho laboral. De acuerdo. Y permite una última apreciación, profesor Ulises, y es cierto lo que plantea Ramón en su intervención inicial, planteó que hoy, digamos que los jueces, o por lo menos la mayor cantidad de jueces, han optado por la opción o por la alternativa de implementar o de aplicar de forma inmediata el decreto para los recursos de apelación interpuestos antes del 4 de junio. Esa es una tesis que, como ya expliqué, pues no me parece la correcta, y eso a mí me genera mucha preocupación, porque eso realmente genera inseguridad jurídica. Eso genera inseguridad jurídica. Una norma, en algún momento nuestro amigo Henry Sanabria, por ahí en un trino, planteaba que hay una norma de hace más de 100 años, de hace 133 años, que no pegó, y realmente eso es desconcertante porque somos claros en que, en que hay una norma sobre aplicación general en materia de tránsito de legislación que nos dice claramente, para seguridad de las partes, para seguridad del usuario de la Administración de Justicia, que el recurso interpuesto se sigue rigiendo por las reglas vigentes cuando se interpuso ese recurso. Eso es un tema, digamos, de confianza y de seguridad jurídica. No podemos a plena marcha cambiar las reglas de juego a las partes. Creo que allá hay una contradicción seguramente a muchos no les gusta la oralidad. Eso es otro punto, pero es que yo no puedo partir de la base de cuál es la norma que me gusta o la que no me gusta. Yo tengo que partir de la base cuál es la norma que tengo que aplicar conforme al ordenamiento jurídico. Y en eso creo que hay que ser lo suficientemente claros en el sentido de afirmar que la regla aplicable es la del artículo 40 de la ley 153. Pero pues otra cosa es la realidad que se refleja hoy en la práctica. Muy bien, y en relación con el interrogante, que seguramente debe ser alguna tarea de algún profesor, la apelación impugnativa, estimado Horacio. Yo creo que esto está intrínsecamente relacionado con esas categorías novedosas que trajo el código, que no estaban en vigencia del Código de Procedimiento Civil. Por una parte, el tema de los motivos de reparo. Los motivos de reparo sin duda tienen como propósito delimitar el marco de acción del funcionario de segunda instancia. De una u otra manera, ahí es donde está la relación de la apelación impugnativa. Y de ahí la importancia entonces de los motivos de reparo, porque de una u otra manera está definiendo la competencia o el punto o el marco de acción en el que tiene que desplegar su actividad el funcionario de la segunda instancia, salvo las excepciones que conserva la misma disposición. Por ejemplo, que haya una apelación recíproca, que sean ambas partes las que apelan. Entonces, esa era una consideración que busca también brindar un poco de seguridad jurídica realmente, esa categoría de apelación impugnativa o que se suele mencionar con frecuencia en la doctrina. Bueno, doctores, pues muy amables por haber contestado las preguntas. El doctor Acero ha pedido 1 minuto y tenemos 1 minuto, así que doctor Acero, ¿qué quería usted decir? Muchas gracias. No, tal vez adicionar un tema, qué pena me devuelvo a una de las preguntas. Una de las personas mencionaba el sentido común. Simplemente quería mencionar en relación con el sentido común y las máximas de la experiencia, y si son lo mismo o son algo distinto o no. Muchos autores consideran que una fuente importante de las máximas sea el sentido común. El problema de esa concepción es que eso podría conllevar a los riesgos a los que ya me referí, básicamente porque el sentido común es difuso, es un concepto que no es concreto. El sentido común para una persona podría ser algo y para otra persona podría ser otra cosa distinta, de modo que esa concepción de equiparar el sentido común como fuente de las máximas podría conllevar ese riesgo, y en ese sentido pues ratifico las recomendaciones que ofrecen algunos autores sobre que las máximas se deben y se pueden usar, pero con algunas precauciones. Eso era, doctor Ulises. Muchas gracias. Bueno, muy amable, doctor Acero. Terminamos entonces puntualmente. Los invitamos al próximo foro que haremos el 1 de julio. Va a ser a las 11 de la mañana. Por favor, tomen nota que no será en la tarde. Tenemos que hacerlo temprano en la medida en que
va a intervenir un profesor español y por la diferencia horaria, pues no es posible hacerlo a las 6 de la tarde. Oportunamente publicaremos los temas, los panelistas, así que de esta manera terminamos hoy. Les agradecemos mucho su atención. A los panelistas que tuvimos les agradecemos las clarísimas exposiciones, además temas todos muy interesantes, y a ustedes les agradecemos la compañía. Feliz noche para todos.